Ya son las 4 de la tarde con 49 minutos. Y vamos ahora a un tema muy particular. Uno que tiene que ver con un sistema que pues, los autos eléctricos ya no necesitan. Pero vamos a empezar como le gusta al señor Pablo Alberto Monroy Castillo por el principio, ¿no? Cuando tú modificas los esquemas de lo que durante muchos años fue el vehículo, me refiero al vehículo impulsado por motores de combustión interna, porque así es como se había desarrollado toda la evolución del auto, pues tienes que tomar algunos conceptos que mecánicamente, que en términos de ingeniería, no necesariamente representan ni las mismas funciones, ni los mismos mecanismos, pero un poco para facilitar sobre todo la conexión y el entendimiento que hay entre los compradores y las marcas, se replican términos. Uno de ellos, por ejemplo, pues es el tema de que algunos vehículos eléctricos los denominan con la categoría turbo. Pues, ¿cuál turbo? O sea, el turbo es una inyección extra de aire, una sobrealimentación para mejorar una combustión. Que un vehículo eléctrico lleve la denominación turbo es paradójico. Y utilizo este ejemplo porque prácticamente ocurre lo mismo cuando hablamos de una transmisión. Una transmisión no es otra cosa sino un conjunto de mecanismos que llevan el movimiento de un cuerpo a otro. Es decir, cuando tú vas a cambiar de marcha, entonces quieres un mayor impulso, quieres un menor impulso. Y justo el día de ayer, Pablito, ¿no? Hablábamos de forma muy didáctica de cómo es que funciona una transmisión, retomando el tema de las bicicletas con los engranes. Pues más o menos algo así puede entenderse por una transmisión. Así es que cuando hablamos de las transmisiones en los vehículos eléctricos, pues no necesariamente vamos a encontrar un mecanismo ni siquiera similar y obviamente tampoco uno que te dé una función igual a la de los vehículos impulsados por motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque la velocidad de los vehículos eléctricos está gestionada por otro tipo de mecanismos y es finalmente la electrónica la que puede darte esta función. Y evidentemente una de las grandes virtudes, Pablo, que ocurre en un vehículo eléctrico es que prescindes de muchos sistemas. Imaginen que una transmisión, al quitarse de un vehículo eléctrico, te puede ahorrar unas 1000 piezas. Y no estoy exagerando, 1000 piezas que obviamente van a hacer a un vehículo eléctrico más fiable y también más asequible y también más fácil de armar y también pues más barato porque no requiere de una ingeniería, en ese caso específico de la transmisión, tan sofisticada. Pero, ¿qué es y cómo es que ahora los coches eléctricos utilizan este tipo de cambios? De hecho, hay por ahí 3 o 4, Pablo, hace un rato que estamos en la Junta, platicamos de ello, algunos vehículos que de forma romántica mantienen el concepto de transmisión para los vehículos eléctricos. Y esto como parte de una gestión ultra sofisticada de algunos eléctricos que evidentemente sí tienen pues una ingeniería más compleja, Pablo. Así es, bueno. Bueno, aquí la pregunta es ¿por qué los coches eléctricos no tienen una transmisión o una caja de velocidades como sucede con los motores de combustión interna, ya sean gasolina o diésel, y si esto no juega en contra de su consumo de combustible o de energía, como sí sucede con los motores térmicos? Y de hecho hay muchas personas que en muchas ocasiones los autos eléctricos los comparan en su manejo con los coches automáticos porque pues una vez que se ponen en marcha no es necesario tocar la palanca de cambios hasta que el coche se vuelve a detener o se vuelve a apagar por completo. Sin embargo, eso es lo único que tienen en común porque mecánicamente nada tiene que ver un coche eléctrico con un coche automático, evidentemente. Y la razón por la que un coche eléctrico no tiene una transmisión como tal es porque los motores eléctricos tienen un amplio espectro de revoluciones. Es decir, vas a seguir teniendo el mismo torque, el mismo empuje, si el motor gira a 1000 revoluciones, que si gira 20,000 revoluciones. Por lo tanto, no necesitas ir escalando para lograr una aceleración prolongada, no necesitas esos escalones mecánicos que sí proporciona una transmisión en un coche convencional, porque no la necesitas.
Insisto, los motores eléctricos tienen esa capacidad de girar prácticamente a las revoluciones que se necesiten. Es lo mismo que sucede con un electrodoméstico. Está capacitado para girar a cierta cantidad de revoluciones, pero si tú electrónicamente vas incrementando ese valor, puede girar 20,000, 25,000, 30,000, 60,000 revoluciones por minuto. Hay que recordar que una revolución en física y en mecánica es una vuelta, ¿no?, que da el eje de un propulsor, y eso se determina como una revolución. Y eso es lo que ahora ya impide que, o no necesitas una transmisión. Pongamos el ejemplo de un coche de combustión interna. Al final, si vamos en nuestro coche, metemos primera velocidad, empieza a subir el cuentarevoluciones, llegas a un tope de 5,000, 6,000, que es en donde el motor entrega su máximo torque, su máxima eficiencia en ese sentido, pero sobrepasas ese límite de revoluciones y se cae. Es correcto. ¿Qué es lo que tienes que compensar? Metes segunda velocidad. Un engrane distinto. Es correcto. Más grande, obviamente, esa relación de engranes que permite otra vez empezar desde abajo a girar el motor, llega a su tope máximo de revoluciones, entrega su máximo torque y otra vez hay que hacer un cambio de velocidad. Obviamente esto va permitiendo que el vehículo gane aceleración. En el caso de los eléctricos no se requiere eso, insisto, porque el espectro tanto de torque como de giros, de revoluciones, es muy, muy, muy amplio. Solamente en algunos casos, señor Moreno, como en el Porsche Taycan o en el Audi e-tron GT, sí tiene una transmisión, ellos lo manejan como de 2 velocidades, solamente está ubicada en el eje trasero. Y digamos que como es un coche de altas prestaciones con una gran cantidad de torque, lo que hace, por ejemplo, es que en el eje delantero tienes una transmisión que a lo mejor por decir una cifra, los 400 libras-pie de torque que genera ese propulsor sin ningún otro mecanismo, con esa transmisión, que es una multiplicación, puedes incrementar hasta el doble de torque. Y eso le da el carácter deportivo justamente a esos coches. Y hay otro caso más extremo. Por ejemplo, el hiperdeportivo eléctrico Rimac Nevera trae tres transmisiones, 2 en el eje trasero, 1 en el eje delantero. Y bueno, al final tienes una multiplicación de torque tan brutal que puedes acelerar un 0 a 100 en menos de 2 segundos. Al final ese es el objetivo. Y es que incluso, por ejemplo, este tipo de vehículos, cuando tú sueltas el pie del acelerador, entra una función que no existe en los vehículos impulsados por motores de combustión interna únicamente, que es la de empezar a frenar el auto y con esta frenada regenerar la energía. Es decir, es un concepto totalmente distinto al que ocupábamos cuando utilizábamos únicamente motores de combustión interna, Pablo, el que ahora se utiliza al tener estos motores eléctricos. Vamos a un corte y al regresar vamos a hablar acerca de una nota, Pablito, para complementar este tema de eléctricos que nos manda la gente de Pirelli y que tiene que ver precisamente con los neumáticos que ellos están desarrollando y que ya muchos son específicos para este tipo de tecnologías.